Ya, jóvenes, buenas noches. Hoy día vamos a hablar de un tema bastante interesante que trata de la sensibilidad. Yo les mandé hace, creo que 2 o 3 semanas, el caso de una paciente que había sido acuchillada, ¿se acuerdan? Por la espalda, y que era un síndrome de Brown Sequard. Hoy día vamos a interpretar el porqué, hoy día vamos a fundamentar el porqué de la clínica que presentaba esa paciente. Pero nosotros para ello tenemos que hacer un recuerdo anatómico acerca de las clases de sensibilidad que existen en el cuerpo humano. ¿Qué tipos de sensibilidad hay? Existen 2 clases de sensibilidad: la sensibilidad superficial y la sensibilidad profunda. Dentro de la sensibilidad superficial está el dolor, la temperatura y el tacto. Dentro de la sensibilidad profunda está, la sensibilidad profunda también se llama sensibilidad propioceptiva. Y dentro de la sensibilidad profunda o propioceptiva está la sensibilidad postural y la sensibilidad vibratoria. ¿Cómo se prueba o cómo se examina, se evalúa el tacto? Hablemos de las 3 clases de sensibilidad superficial que hay. El dolor se examina con una agujita, con un alfiler, pinchando las distintas partes del cuerpo, con un alfiler o con una aguja. El dolor. La temperatura generalmente no se la evalúa, porque cuando se llega a evaluar se tiene que conseguir tubos de ensayo que contengan agua fría, agua tibia y agua caliente. Generalmente no disponemos, por eso es que la temperatura en su mayoría no es evaluada. Pero lo que sí se evalúa es el tacto. ¿Y cómo se evalúa el tacto? El tacto se evalúa ya sea con una torundita de algodón en distintas partes del cuerpo o con lo que todos tenemos, la yema de nuestros dedos, tocando al paciente. Un lado, otro lado, una extremidad, la otra extremidad, la extremidad inferior derecha, la extremidad inferior izquierda. El tacto se evalúa con la yema de los dedos. ¿Cómo se evalúa? Eso en cuanto a la sensibilidad superficial, las 3 clases de sensibilidad: dolor, temperatura y tacto. ¿Cómo se evalúa la sensibilidad profunda o vibratoria? Hemos dicho, dentro de la sensibilidad profunda está la sensibilidad postural y la vibratoria. La postural, ¿cómo se evalúa? Diciéndole al paciente, tomando un dedo, el paciente diciéndole si el dedo está arriba o el dedo está, si el dedo está arriba o el dedo está abajo, si el dedo está arriba o el dedo está abajo. Esa es la sensibilidad postural o posicional, viendo dónde está el dedito, arriba o abajo. Se evalúa en los dedos de la mano, de ambas manos y en los dedos de los pies. Primera sensibilidad profunda, la postural. La sensibilidad vibratoria, ¿cómo se la examina? También se examina en las 4 extremidades, manos y pies. ¿Con qué? Con ese aparatito que usan mucho los otorrinolaringólogos, que es el diapasón. Recuerda que tiene la forma de una I, el diapasón. Se hace vibrar, se golpea, se hace vibrar y la puntita, la parte vertical, se coloca en las superficies óseas, que puede ser la apófisis estilo radial, estilo cubital, ¿ya? O a nivel de las eminencias óseas de los pies. ¿Qué va a describir el paciente cuando nosotros hacemos vibrar con el diapasón? Va a sentir vibración, ¿ya? Entonces esas son las 2 sensibilidades profundas, la vibratoria y la postural. La sensibilidad superficial, reitero, tenemos al dolor, a la temperatura y al tacto. Bueno, estas sensibilidades jóvenes que hemos descrito, a nivel del tegumento, a nivel de la piel, tienen que tener receptores que a ustedes les han enseñado en el colegio y también les han enseñado en los primeros cursos de medicina. ¿Cuáles son estos receptores? Yo sé que ustedes ya lo conocen.
El receptor, por ejemplo, del tacto, que se llama receptor de Meissner y de Meckel. Meissner y Meckel. Receptor del frío, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Son los receptores de Krauss. ¿Cómo se llaman los receptores del calor? Receptores de Ruffini. ¿Cómo se llaman los receptores del dolor? Se llaman las terminaciones nerviosas libres. Terminaciones nerviosas libres. ¿Cómo se llaman los receptores del peso y de la presión? Del peso y de la presión. Receptores de Pacini. Pacini. ¿Ya? Y finalmente, ¿cómo se llaman los receptores? Los receptores posturales. Los receptores posturales. Los que nos hacen reconocer el dedito hacia abajo o hacia arriba. Posturales. Se llaman los receptores de Golgi. Del Golgi. Y los usos neuromusculares. Son dos clases de receptores posturales. Los receptores de Golgi y los usos neuromusculares. Eso en cuanto a las clases de sensibilidad y en cuanto a los receptores. Todas estas clases de sensibilidades jóvenes que hemos descrito, que hemos hablado, pues no se van a sentir a nivel externo, no se van a sentir en la mano, no se van a sentir en la mano, no se van a sentir en la cara. Cuando alguien de ustedes ha recibido una bofeteada, ustedes le han dado una bofeteada a su enamorado porque se ha portado mal, entonces su enamorado no ha sentido en la cara, o cuando le han pellizcado en su mano, no ha sentido el pellizco, el dolor en su mano. ¿Dónde ha sentido? Ha sentido en el cerebro, ha sentido en el cerebro. Es decir, que todas las sensibilidades que hemos descrito no se sienten a nivel cutáneo, no se sienten. ¿Dónde se sienten? En el cerebro, se sienten en el cerebro. Por lo tanto, tiene que existir vías, tienen que existir trayectos que vayan desde la piel, ¿ya? Desde los tegumentos, y que lleguen al cerebro, desde los tegumentos y que vayan a llegar hasta el cerebro. ¿Cuáles son estos caminos? Lo que nosotros conocemos con el nombre de vías. Pero antes de describir estas vías, digamos, ¿en qué partecita del cerebro se llegan a sentir todas estas sensibilidades que hemos hablado? Todas. Vamos a sentir en un lóbulo, en el lóbulo parietal, en el lóbulo parietal. ¿Y en qué parte del lóbulo parietal? Porque el lóbulo parietal se subdivide en tres lóbulos: la circunvolución ascendente, la circunvolución superior y la circunvolución inferior. Vamos a ver este dibujito, no sé si se podrá ver bien. Ustedes saben que en el lóbulo frontal tenemos cuatro circunvoluciones. La circunvolución frontal superior, frontal media, frontal inferior, y la que está pintada de color rojo se conoce con el nombre de circunvolución frontal superior. Recuerden que la circunvolución frontal superior es motor. Ahí nace la vía piramidal, la vía que nos permite realizar los movimientos de nuestro cuerpo. Recuerden que la vía piramidal es cruzada, de tal manera que las lesiones del hemisferio izquierdo, circunvolución frontal superior, van a producir parálisis, hemiparesias derechas, porque la vía piramidal es cruzada. Recuerden, jóvenes. Bueno, volvamos. La sensibilidad, ¿dónde se describe, dónde se siente, dónde se percibe, dónde el ser humano va a discriminar todas las sensibilidades? Detrásito de la circunvolución frontal ascendente, está pintada de color azul. Se llama la circunvolución parietal ascendente, es decir, que el lóbulo parietal es el lóbulo de la sensibilidad. El lóbulo frontal es motor, el lóbulo parietal es sensitivo. Y específicamente, ¿qué parte del lóbulo parietal? La circunvolución parietal ascendente.
color azul. Ahí se discrimina todas estas sensibilidades que hemos hablado. Pues bien, de la parte externa, ya sea manos, extremidades superiores, extremidades inferiores, cara, todas las sensibilidades tienen que tener un camino. Y tienen que terminar ¿dónde? En la circunvolución parietal ascendente. De la parte externa tienen que tener ese trayecto, ese recorrido, y van a terminar en la circunvolución parietal ascendente. Bien. Jóvenes, las vías sensitivas también son cruzadas como la vía piramidal, que es motora. Las vías sensitivas, como la vía piramidal, son cruzadas. ¿Qué quiere decir? Que las sensibilidades del lado izquierdo, todas las que hemos descrito, tanto de la mano izquierda, pierna izquierda, ¿dónde se van a sentir? En la circunvolución parietal ascendente del lado derecho. Todas las vías sensitivas son cruzadas. Las sensaciones, dolor, tacto, temperatura de la mano derecha, pie derecho, ¿dónde se van a sentir? En la circunvolución parietal ascendente del lado izquierdo. Todas las vías sensitivas son cruzadas. Muy bien, ahora describamos cuáles son estas vías. ¿Cuáles son estas vías y qué camino corren? ¿Por dónde discurren estas vías? Vayamos al pizarrón, vamos a ver si se puede ver. Bien, vayamos primero con estas dos clases de sensibilidades. La sensibilidad superficial en cuanto se refiere a la temperatura y al dolor. Temperatura y al dolor. Primero quiero que me digan, ¿se está entendiendo, se está viendo el dibujo o no? Sí, doctor. Sí, doctor, se está viendo bien. Por favor, pongan todos sus sentidos porque esto es muy importante, jóvenes. Les voy a preguntar en el examen. Esto es muy importante. De hecho, ya les he descrito un caso clínico y algunos de ustedes no me han respondido. Por eso tengo la obligación de enseñarles. El dolor y la temperatura, ¿por dónde van? Todo lo que está de color negro. Miren, el dolor y la temperatura van. En todas las vías hay tres neuronas sensitivas. Hay tres neuronas sensitivas. La primera neurona sensitiva de la temperatura y del dolor. ¿Por dónde va? De la parte externa de los tegumentos. En este caso estamos hablando del lado izquierdo, ¿no es cierto? Izquierdo, ¿ya? Por ejemplo, de la mano. ¿Por dónde van? Van por los nervios periféricos y van a ingresar al ganglio de la raíz posterior. Es decir, que en el ganglio de la raíz posterior se encuentra la primera neurona sensitiva. ¿Se ve mejor así o se ve mejor así? ¿Cómo se ve mejor o igual? ¿Así? ¿O marcando con el marcador? ¿Cómo se ve mejor, joven? El marcador. Con el marcador, doctor. El marcador, doctor. Ya. Con el marcador. Rayo láser. ¿Cómo? Igual, ¿no? Igual, no importa. Ya. La primera neurona, entonces, va de la parte periférica de los tegumentos, llega al ganglio de la raíz posterior donde se encuentra el cuerpo de la primera neurona sensitiva. La prolongación central de esta primera neurona sensitiva va a ingresar a la médula. Esto es la médula. Por favor, olvídense de estos dos dibujos. Concéntrense de acá hacia arriba. Entonces, la primera neurona sensitiva ingresa de la periferia a la médula y va a hacer sinapsis con la segunda neurona sensitiva, que es esta cosa redondita que están viendo ustedes acá. ¿Ya? Ingresa ahí. El axón de la segunda neurona sensitiva va a cruzar hacia el otro lado, se decursa hacia el otro lado. Por eso les he dicho, las vías sensitivas son cruzadas.
Miren, se cruza hacia el otro lado, ¿ya? Y va a ubicarse en el cordón lateral de la médula espinal opuesta, del otro lado, para luego ascender por el tronco cerebral, empezando por el bulbo, protuberancia y mesencéfalo. Sigue ascendiendo y va a hacer sinapsis con la tercera neurona sensitiva. La tercera neurona sensitiva. ¿Dónde se encuentra esta tercera neurona sensitiva? En el tálamo óptico. ¿Qué es esta estructura? El tálamo óptico. Ahí se encuentra la tercera neurona sensitiva, tálamo óptico. ¿De acuerdo? De acá, el axón de esta tercera neurona sensitiva va a ascender y va a terminar en la corteza parietal ascendente. Ubíquense, este es un dibujón de un corte frontal del cerebro. Me explico. Hemos hecho un corte a este nivel, a nivel de la circunvolución parietal, creo que he dicho frontal, es parietal. Hemos hecho un corte a nivel de la circunvolución parietal ascendente, ¿ya? Corte así, y ahora estamos viendo el cerebro así, ¿de acuerdo? Frontal o coronal. De tal manera que el hemisferio cerebral izquierdo es este y el hemisferio cerebral derecho es este. ¿De acuerdo? De tal manera que las sensaciones de la temperatura y dolor del hemiscuerpo izquierdo van a terminar ¿dónde? En la circunvolución parietal ascendente del lado derecho. Las vías sensitivas son cruzadas. Temperatura y dolor. Vayamos a ver ahora la otra clase de sensibilidad. Les he dicho, la sensibilidad propioceptiva, llamada también sensibilidad profunda, que comprende la sensibilidad postural y la sensibilidad vibratoria. ¿Por dónde van a ir? ¿Qué camino van a seguir? Yo por cuestiones didácticas estoy dibujando a este lado. Debería dibujarlo a este otro lado, pero para no mezclarlo, para que se entienda, lo estoy dibujando a este otro lado, ¿de acuerdo? En el lado derecho. La sensibilidad profunda, postural y vibratoria. ¿Por dónde va? Esta sensibilidad profunda propioceptiva, además de una sensibilidad superficial, como es el tacto, ¿por dónde van? Miren, tres neuronas sensitivas. De la parte, entonces, ¿sí? Nos tocamos en el cuerpo derecho. ¿Qué camino va a seguir el tacto y la otra sensibilidad? A través de los nervios periféricos van a llegar a la raíz posterior, donde se encuentra el cuerpo neuronal de la primera neurona sensitiva. Desde acá, su axón vayamos a este dibujo, que es lo mismo, ¿ya? Lo mismo. El tacto y la sensibilidad profunda, entonces, van y llegan al cuerpo neuronal que se encuentra en el ganglio de la raíz posterior. La prolongación central de esta primera neurona, miren qué es lo que hace. Va por el cordón posterior, ¿ya? Se va hacia el cordón posterior, miren. Y esta vía, jóvenes, miren, no se va a cruzar como la otra vía, sino que va a seguir hacia arriba. Llega hacia arriba, ¿ya? Y va a llegar ¿dónde? Al bulbo raquídeo. En el bulbo raquídeo se encuentran los núcleos de Gol y Burdach. ¿Recuerdan en anatomía? Los núcleos de Gol y Burdach. El núcleo de Gol también se conoce con el nombre de núcleo de Gracilis. El núcleo de Burdach se conoce con el nombre también de cuneatus. Núcleo cuneatus. Muy bien. En los núcleos de Gol y Burdach, o Gracilis y cuneatus respectivamente, se encuentra el cuerpo de la segunda neurona sensitiva, que es esta,
cuerpo de la segunda neurona sensitiva. Desde acá, el axón de esta segunda neurona sensitiva, miren, se va a cruzar, se va a decrustar, se cruza en el bulbo raquídeo. Hacia el otro lado, y va a ascender y va a llegar al cuerpo neuronal de la tercera neurona sensitiva. Tercera neurona sensitiva que está ubicado ¿dónde? En el tálamo óptico. Esta estructura redonda corresponde al tálamo óptico. Y del tálamo óptico, donde se encuentra esta tercera neurona sensitiva, el axón va a ir finalmente a terminar ¿dónde? Acá, en la corteza sensitiva primaria. ¿Dónde está la corteza sensitiva primaria? Circunvolución parietal ascendente. Circunvolución parietal ascendente. ¿De acuerdo? Ahí se encuentra. Y antes que se me olvide, recuerdan que la área motora primaria se conoce con el nombre también de área 4 de Brodmann. ¿Recuerdan? Área 4 de Brodmann. El área sensitiva primaria, que es el motivo de esta clase, recibe el nombre también de área 1, 2, 3 de Brodmann. Área 1, 2, 3 de Brodmann. Circunvolución parietal ascendente, color azul. Bien. Entonces verán que estas dos vías que conducen las distintas sensibilidades son cruzadas. La que conduce el dolor y la temperatura, ¿dónde se cruza? Inmediatamente cuando ingresa en la médula espinal. Cuando ingresa en la médula espinal. ¿De acuerdo? ¿Dónde se cruza la vía que conduce el tacto y la sensibilidad profunda? Más arriba, se cruza en el bulbo por aquí. Se cruza en el bulbo por aquí. ¿De acuerdo? Este detalle es muy, muy, muy importante. Pues le daremos el nombre a estas vías. ¿Cómo se llama esta vía que conduce el dolor y la temperatura, que está pintada de color negro? ¿Cómo se llama? Se conoce con el nombre de vía espinotalámica lateral. Vía espinotalámica lateral. Vía espinotalámica lateral. Bien. ¿Y cómo se llama la vía que está pintada de color azul y que conduce el tacto, que por cierto es sensibilidad superficial? No se olviden que tres tipos de sensibilidad, dentro de la sensibilidad superficial tenemos tres clases, les he dicho: temperatura, dolor y tacto, ¿no es cierto? ¿Por dónde va el tacto? Y la propiocepción por esta vía que está pintada de color azul. ¿Qué nombre recibe esta vía? La vía del lemnisco medio. La vía del lemnisco medio, o simplemente la vía del cordón posterior. ¿Por qué se llama la vía del cordón posterior? Porque miren, esta vía se aloja en el cordón posterior de la médula espinal. ¿Se puede ver? ¿Por dónde va? Llega al cordón posterior y asciende. Por su ubicación en el cordón posterior, a esta vía que conduce la propiocepción y el tacto, se conoce la vía como vía del cordón posterior. Vía del cordón posterior. O vía lemniscal medial. Vamos a ver. Lemniscal medial. Lemniscal medial. Ya que la vía espinotalámica lateral está ubicado más hacia el lado, como están viendo. Está ubicado más lateralmente. Por ese motivo, la vía espinotalámica lateral también se la conoce con el nombre de vía lemniscal lateral. Lemniscal lateral. Repito, la vía que conduce la temperatura y el dolor pintada de color negro se conoce con el nombre de vía espinotalámica lateral o lemniscal lateral. En cambio, la vía que conduce el tacto y la sensibilidad profunda, pintada de color azul, recibe el nombre de vía lemniscal medial o sencillamente
vía del cordón posterior. Vía del cordón posterior. Muy bien. Muy bien. Ahora, en base al conocimiento de la anatomía de estas dos vías jóvenes, de estas dos vías, es muy sencillo describir las clases de lesiones que nosotros vamos a tener. Estas dos vías se pueden lesionar ¿dónde? En la corteza cerebral. La lesión puede estar ubicada en la corteza cerebral. Se llama síndrome sensitivo cortical. Cuando la lesión está ubicada acá, en la misma corteza, en la circunvolución parietal ascendente, se denomina síndrome sensitivo cortical. ¿Dónde también puede estar ubicado? ¿En qué parte? Cualquiera de ustedes encienda su micrófono y dígame. Tálamo. Tálamo óptico. Síndrome sensitivo talámico. Síndrome sensitivo talámico. ¿Dónde también puede estar ubicada la lesión? ¿Dónde? Médula. Medular. Síndrome sensitivo medular. Síndrome sensitivo medular. ¿Dónde también puede estar ubicada la lesión? Ganglio posterior. Ganglio. ¿En la raíz posterior o en el ganglio de la raíz posterior? ¿En la raíz posterior o en su ganglio? ¿Ya? ¿Cómo se llama este síndrome sensitivo? Síndrome sensitivo radicular. Radicular. Porque es la raíz la que está afectada. Síndrome sensitivo radicular. Aprovechemos este dibujito rápidamente para decir, ¿qué pasa cuando la lesión es cortical? Hay un tumor en el lóbulo parietal, en la circunvolución parietal. Hay un tumor en la circunvolución parietal. ¿Ya? ¿Qué pasa cuando hay un tumor en el lóbulo parietal? ¿Qué manifestaciones clínicas va a tener el paciente? Disminución, jóvenes, de todas las sensibilidades que hemos hablado. ¿Están de acuerdo? Todas las sensibilidades van a estar disminuidas. ¿Están de acuerdo o no? Si es, por ejemplo, el lóbulo, hay un tumor o un cisticerco en el lóbulo parietal, entonces, izquierdo, entonces en el hemicuerpo derecho, ¿qué va a ocurrir? El paciente no va a sentir dolor. Hipoalgesia. Si es la mitad del cuerpo, se denominará hemi-hipoalgesia. Tacto. Entonces, ¿cómo se llama? Hemihipoestesia. ¿Qué tampoco no va a sentir? Temperatura. ¿Qué tampoco no va a sentir? Sensibilidad profunda. Postural, el dedito arriba o abajo. ¿Recuerdan? ¿Qué tampoco no va a sentir? El diapasón. No va a sentir en el lado derecho la sensibilidad vibratoria. ¿De acuerdo? No va a sentir. No les voy a dar los nombres para no confundirles. Entonces, cuando hay lesiones izquierdas, todas las sensibilidades del hemicuerpo derecho van a estar disminuidas. Todas las sensibilidades, porque las vías sensitivas son cruzadas. Recuerden. Bien. Vayamos más hacia abajo, donde también puede estar lesionada las vías sensitivas. ¿Dónde? Tálamo, hemos dicho. Síndrome sensitivo talámico. Y en el síndrome sensitivo talámico, igual, si es del lado izquierdo, todas las sensibilidades del hemicuerpo derecho van a estar disminuidas, ¿ya? Pero entonces, doctor, ¿cuál es la diferencia con un síndrome sensitivo cortical? Ocurre que cuando hay una lesión talámica, el tálamo es un lugar frecuente de hemorragias talámicas jóvenes cuando vayamos a ver ACVs hemorrágicos, ¿ya? ¿Qué ocurre cuando hay una lesión en el tálamo izquierdo? Todas las sensibilidades del hemicuerpo derecho no van a estar disminuidas, al igual que las lesiones corticales. Pero aquí viene la diferencia.
cuando se le presentan lesiones talámicas, después de unas 3, 4 semanas, en este lado derecho del cuerpo derecho, que está disminuido en cuanto a sensibilidad, después de 3 a 4 semanas, aparece un dolor muy intenso, que viene y se va. Se llama paroxístico por eso. Es un dolor que bruscamente el paciente dice, ¡ay, me duele todo el cuerpo, me duele! Le dura un par de segundos o minutos y se desaparece, se le va. Para luego, después de algunos minutos o algunas horas, nuevamente volver a aparecer el dolor en el lado derecho. Este dolor paroxístico que viene y se va en el hemicuerpo, que tiene disminuido la sensibilidad, se conoce con el nombre, este dolor, con el nombre de síndrome de Dejerine-Roussy. 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 A ver, este ladito. Un papelito me lo van a traer. Ya. No sé si se puede ver. Ahí se ve mejor, ¿no? Dejerine-Roussy. ¿Se ve o no? Sí, está bien, doctor. Gracias. Dejerine-Roussy. Muy bien. No, pero vos aquí. Dejerine-Roussy. Bien, esa es la diferencia. Síndrome de Dejerine-Roussy, o llamada también hiperpatía talámica. Hiperpatía talámica. Hiperpatía talámica. Bien. Nos saltaremos por un momentito, nos saltaremos los síndromes sensitivos medulares. Un ratito, haremos un paréntesis. Vayamos al siguiente, al síndrome sensitivo, ¿cómo habíamos dicho que se llama? El que está en la raíz. Radicular, doctor. ¿Qué ocurre cuando hay un síndrome sensitivo radicular? ¿Cuál es el ejemplo del síndrome sensitivo radicular? ¿Han escuchado hablar ustedes del herpes zóster? Pues bien, el herpes zóster es un ejemplo de radiculopatía, es un ejemplo de síndrome radicular. ¿Por qué? Porque el virus del herpes zóster o virus de la varicela zóster, que todos nosotros lo tenemos, porque hemos enfermado con la varicela, todos nosotros hemos enfermado la varicela. Pero ¿qué ocurre? Ese virus no desaparece, sino que se acantona, se aloja y está en un estado latente toda la vida. Lo hemos adquirido varicela, acá, de niños, y se acantona, se aloja en el ganglio de la raíz posterior. Ya cuando pasan los años, cuando uno es adulto y caen las defensas, este virus de la varicela recibe el nombre de virus de la varicela zóster, si quieren, se convierte en el virus de la varicela zóster, ¿ya? Y ya no nos va a producir varicela, sino que va a producir herpes zóster, ¿ya? Herpes zóster. Y cuando hay herpes zóster, ¿qué es lo que cualquiera de las raíces, por ejemplo, la raíz de 5, la raíz de 6, la raíz de 7, cualquier raíz puede estar comprometida. ¿Y qué tenemos? Ustedes ya saben, lesiones cutáneas, pápulas, mácula, pero sobre todo ampollas, ¿no es cierto? Ampollas, costras, acompañadas ¿de qué? De un terrible dolor que sigue el trayecto del nervio. Es decir, que cuando hay un síndrome sensitivo radicular, ¿cuál es la manifestación clínica? Dolor radicular, dolor que sigue el trayecto del nervio, el trayecto de la raíz, ¿de acuerdo? El trayecto de la raíz. Por cierto, también a veces se puede afectar el trigémino se puede afectar, entonces, dependiendo si es la primera rama, segunda rama o tercera rama del trigémino, también puede comprometerse por el herpes zóster, por el virus de la varicela zóster. Y en ese trayecto, ya sea en el trayecto del trigémino, ¿ya? O ya sea en el trayecto a nivel dorsal, a nivel intercostal, en cualquier raíz se va a presentar dolor. ¿Y qué tipo? ¿Cómo es este dolor? También, jóvenes, es un dolor paroxístico. Paroxístico quiere decir que viene y se va. Eso es paroxístico. Es un dolor intenso, urente,
que dura unos segundos, pero para luego calmarse y nuevamente después de algunos minutos repetirse. Es un dolor intenso, paroxístico, urente. Otro ejemplo de síndrome sensitivo radicular son las hernias de disco, Las hernias de disco, ¿recuerdan? Las hernias de disco frecuentemente afectan la raíz L4 y la raíz L5, ¿de acuerdo? ¿Y qué siente el paciente cuando una raíz es comprimida por una hernia de disco? Dolor en el trayecto de las raíces L4-5 que forman parte del nervio ciático. El paciente va a tener dolor en la parte posterior de la extremidad inferior derecha. Los síndromes sensitivos radiculares son paroxísticos. Se acompañan, escuchen, de parestesias y disestesias, Se acompañan de adormecimientos, ¿ya? Ustedes, una tarea que les voy a levantar para la próxima clase, me van a decir qué es parestesia, qué es disestesia. Bueno, se acompañan de adormecimiento, ¿no? Pues bien, ahora vamos a hablar del último síndrome sensitivo. ¿Cuál es el último síndrome sensitivo? Este que nos hemos saltado a propósito. Que yo diría que es el examen de la clase del día de hoy. Si han aprendido estas vías que hemos hablado. Vean, solamente es de aprender 2 vías, nada más. La espinotalámica lateral y la vía del cordón posterior, nada más. El éxito de describir los síndromes medulares consiste en saber estas vías. Vean, por favor, que la única vía que se cruza inmediatamente en la médula es la espinotalámica lateral. En cambio, la vía que conduce al tacto, es decir, la vía del cordón posterior, miren, se cruza, ¿pero dónde? Más arriba, ¿de acuerdo? Se cruza en el bulbo. Las lesiones medulares jóvenes, por favor, escúchenme, este es un detalle muy práctico y muy importante. Se van a describir de acá para abajo. De acá para abajo. ¿De acuerdo? Eso es un detalle. Por eso he dibujado estas 2 médulas también. Lo he hecho por este motivo. Porque cuando las lesiones son medulares, si hay una lesión medular, pues si hay una lesión medular acá, todas las sensibilidades que se van a comprometer van a ser para abajo. No para arriba, para abajo. Bien. Ahora, para entender estos síndromes sensitivos medulares, es muy importante interpretar este dibujito. Este dibujito nos ayuda a interpretar los síndromes medulares que están viendo acá, dibujados, ¿ah? Que vamos a describir enseguida. Miren, si nosotros hacemos un corte si la médula es así, y nosotros, la médula es, eso siempre les enseño en clases, si la médula está así, es así, y hacemos un corte transversal, lo vamos a ver así, ¿de acuerdo? Redondo. Entonces, este es un corte transversal de la médula, ¿de acuerdo? El lado derecho, el lado izquierdo. El lado derecho, el lado izquierdo. La parte anterior, la parte posterior. Otra vez. Lado derecho, es esto. Lado izquierdo. Parte anterior, parte posterior. Les pregunto a ustedes, ¿qué creen que son estos redonditos, ya, que están con el nombre o con la letra L? ¿Qué creen qué creen que representa? Cordones laterales y posteriores. Este es el cordón posterior, este es el cordón lateral, este es el cordón anterior. Yo estoy preguntando, ¿qué creen que es este dibujito de la L? ¿Cómo se llama? Los conductos. No, son las vías. La neurona. Son las Vía vías. espinotalámica lateral. Esta es la vía espinotalámica lateral. La que viene, recuerdan, de este lado, la que se cruza. ¿Se entendió? Y esta vía, esta L, es esta que hemos dibujado acá, es la vía espinotalámica lateral. Miren, que se ubica ¿dónde? Acá, en el cordón lateral de la médula. ¿Se entiende o no? ¿Se entiende o no? Sí, no van a entender, díganme. Sí, doctor. Esto
¿Esto? ¿Es esto? ¿Ahora se entendió o no? Sí, doctor. Es esta vía, miren, con mi dedo estoy describiendo, y miren, y que llega acá, a ubicarse en el cordón lateral de la médula espinal. ¿De acuerdo? Este puntito del lado derecho corresponde a esto, a la vía espinotalámica lateral. ¿De acuerdo? Por eso le he puesto para que ustedes, como espinotalámico lateral. Espinotalámico lateral. ¿De acuerdo? De un lado y de otro lado. Repito, esta vía espinotalámica lateral, ¿de dónde viene? Viene del otro lado, de acá. ¿Comprendido? Y esta otra, la del lado izquierdo, ¿de dónde viene? Del lado derecho, que viene por acá, entra por el cordón posterior y se cruza y termina acá. ¿Comprendido? La vía espinotalámica lateral es cruzada, les he dicho. Cuando se cruza inmediatamente, ¿no? Entonces, ambas vías son las vías espinotalámicas laterales. Del lado derecho y del lado izquierdo. Repito, la del lado derecho, ¿de dónde viene? Lado izquierdo. Del lado izquierdo. Se cruza por acá y viene. El del lado izquierdo, ¿de dónde viene? Viene a recoger las sensibilidades del lado derecho, que van a cruzarse y van a ubicarse en el lado izquierdo. Por favor, este dibujo tienen que fijarse. Vean que la vía espinotalámica lateral es esta, acá. Cruzada. ¿De acuerdo? ¿Qué creen que es la P? Piramidal. Pues, Vía del cordón posterior. la vía del cordón posterior es esta. ¿Sí? La vía del cordón posterior. Esta. ¿De acuerdo? Y esa vía del cordón posterior, jóvenes, recuerden, no se cruza en la médula, sino se cruza más arriba. ¿Están de acuerdo o no? Más arriba. No nos importa, estamos hablando de las lesiones medulares. Las lesiones medulares se manifiestan de acá, les he dicho, para abajo. ¿De acuerdo? Bien, es la vía del cordón posterior, del lado derecho, que se recoge tacto y propiocepción del lado derecho. Porque esta vía es ipsilateral en la médula, ipsilateral. Recién es contralateral en el bulbo, pero repito, no nos interesa. Nos interesa hablar de los síndromes medulares de acá para hacia abajo. De acá hacia abajo. Y esa vía es la vía del cordón posterior del lado izquierdo que recoge sensibilidades del hemicuerpo izquierdo. ¿Comprendido? Ahora sí, estas son las dos vías, espinotalámica lateral y vía del cordón posterior. ¿Ya? Pregunto, ¿qué creen que sea lo que está pintado de color rojo, la P? La vía piramidal. Vía piramidal. Ahora sí, esta es la vía piramidal. Esta es la vía piramidal. Esta vía piramidal, recuerdan que tiene que nacer también en el hemisferio del lado derecho, estoy hablando. Tiene que nacer en el hemisferio izquierdo, ¿recuerdan? La del lado derecho. Tiene que nacer en el lado izquierdo, ¿recuerdan? Y a nivel del bulbo, saben que se cruza. Se cruza y va a seguir ipsilateralmente por el lado derecho. ¿Recuerdan o no? La vía piramidal del lado izquierdo desciende por la cápsula interna del lado izquierdo, desciende por el tronco cerebral y al llegar al bulbo se cruza hacia el otro lado y se ubica en la médula espinal del lado derecho y desciende por el lado derecho. ¿De acuerdo? Por el lado derecho. Les pregunto, si se lesiona la médula, solamente como hipótesis, si se lesiona la médula del lado derecho, de aquí para abajo, del lado derecho, ¿qué tipo de parálisis va a producirnos? ¿Se va a producir una parálisis ipsilateral o contralateral? Ipsilateral. Ipsilateral. Cortamos esto, entonces va a ser ipsilateral, porque la vía piramidal ya no se cruza, ¿no es cierto? Sigue ipsilateral, siguiente. Si las lesiones son cerebrales, ahí sí, a mi parecer, es contralateral. Bien. Bien, bien. ¿Qué más?